Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre. Gracias por su compañía. Hoy en esta emisión número 374 de Política a la Mexicana correspondiente a este martes 19 de junio. Pues puro rollo resultó el eslogan aquel de campaña del gobernador, hoy gobernador Miguel Ángel Linares. Recuerdan cuando hablaba de los saqueadores de Veracruz, los de la docena trágica y en especial en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, cuando decía que ni perdón ni olvido para ellos. Pues ayer que dio a conocer oficialmente la aprehensión del ex fiscal general en el gobierno duartista, Luis Ángel Bravo Contreras, le agregó ya ni perdón, ni olvido, ni impunidad. Pero pues resulta que se ha descubierto, si bien es cierto, que con Bravo Contreras ya suman 2, 3, 4 pollos gordos de esa docena trágica, pues entre ellos el propio Duarte, el propio Arturo Bermúdez Zurita, también el ex gobernador interino Flavino Ríos en su momento, que pues purga, lleva su proceso en libertad por cuestión de que está enfermo del corazón, pero pues por otro lado no ha tramitado a través ya por sí o por sus partidos, el PAN, el PRD y el MC, ningún juicio de procedencia con miras de desafuero contra los niños de la fidelidad que tienen fuero constitucional como diputados federales allá en San Lázaro, ni contra dos diputados locales, ellos Vicente Maletas Benítez y Juan Manuel del Castillo, en la 64 legislatura veracruzana. No ha habido, por el contrario, se sabe que ha hecho pactos con algunos de ellos, con los federales. Pues está el caso más sonado de Edgar Espinoso Carrera, que le había entregado un helicóptero, un avión, dinero y otras cosas. Y en el caso de Benítez González, el Maletas, bueno, pues es ya un secreto a voces que ya adquirió la franquicia del Panal, que precisamente nominó a Julie Sheridan a gobernadora para pues combatir hasta mañana, tarde y noche a Cuitláhuac García de Morena, y que por el otro, bueno, pues también eh, Benítez González recomienda a muchos candidatos a cargos de elección popular, ahora con el PAN, dejó al PRI, dejó al PBEN, y es el caso, decíamos, que se antoja una justicia selectiva la que viene aplicando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y en consecuencia pues no está respondiendo ni a las promesas, ni a su eslogan, ni perdón, ni olvido, y ahora ni impunidad, porque sí hay impunidad. Es eso que mencionamos, siguen actuando en total, absoluta e insultante impunidad. Así es que, pues todo esto se le ha criticado porque la detención de el fisculín Bravo Contreras, pues que tiene tintes electoreros, por supuesto que los tiene. Decíamos ayer que cualquier otro gobernante de cualquier otro partido que estuviera ahí haría exactamente lo mismo, porque esa es la partidocracia en esta política nuestra, política a la mexicana. Pero no puede cacarear tanto el huevo Yunes Linares, porque tiene pendientes que hablan en contrario a la mano dura que quiere exhibir, aprendiendo a unos, pero tolerando, permitiendo la impunidad en otros casos como los ya señalados. Y en el caso de la diputada con licencia y candidata a senadora por Morena, Lady Mentiras, Rocío Nale García, que siempre ha hablado de la corrupción existente en Petróleos Mexicanos. Fíjense ustedes que desde hace mucho tiempo, en la noticia en el café y en otros espacios periodísticos nuestros, la estuvimos invitando para que asistiera a esos debates, a esas mesas de diálogo, de debate, por supuesto, para que expusiera cuáles son, nos ejemplificara, vaya, la corrupción que según ella existió particularmente
en el complejo petroquímico Pajaritos. Nunca obtuvimos respuesta, porque incluso le tiraba con todo. Ya ven cuando la trágica explosión de Clorados 3 inmediatamente pidió que se echara abajo la alianza de Pemex con Mexiquén, y ya luego que se cerrara de plano la planta, que desapareciera. Lo mismo hizo con etileno 21, que cualquier fuga por ahí que le colgaban el milagrito, fuga de algún producto, gas sobre todo, le colgaba enseguida el milagrito a etileno 21. Habrá que en IDESA de que eran los culpables, inmediatamente se decía que mejor cerrara. O sea, hablar por hablar, cuando pues son empresas de alto riesgo, como es todo Petróleos Mexicanos, y pues se está expuesto a esas situaciones. Claro está que primero pues debe valorarse cuánto representan esas inversiones y cuánta derrama económica generan desde su propia construcción hasta su operación. Pero es mujer, presume de ser una mujer de mano dura, muy recta, que no miente, que no roba, que no traiciona, como es el eslogan de Morena y de López Obrador. Pero ya vimos cómo la cacharon diciendo mentiras, y de ahí lo ley de mentiras, con su página que infló las visitas, y luego con la foto del cierre de campaña de López Obrador allá en Ciudad del Carmen, que subió a su muro una gráfica del concierto de los Rolling Stones en febrero del 2006, allá en la playa de Copacabana, en Brasil. Decíamos, la invitación sigue abierta para Rocío Nale García, para que cuando guste platicamos, para que nos explique cuántos casos de corrupción detectó en el complejo petroquímico Pajaritos, donde ella trabajó, según quienes la conocen, nada más 2 contratos como transitoria, y esa fue toda su historia en Petróleos Mexicanos. Y de cuál experiencia hablan para proponerle incluso López Obrador, bueno, como secretaria de Energía. Y el que también trabajó ahí fue su señor esposo, el ingeniero Pepe Peña. Y a otra cosa, mariposa, porque Donald Trump, el moderno Herodes, este tipo, lo decíamos, es un desquiciado mental, sin corazón, sin sentimientos, que viola flagrantemente los derechos humanos de quien se le ponga enfrente, incluso de los niños. Ahorita está alguna polémica mundial, otra más, no solo por la que recientemente, la penúltima, la de los aranceles contra el acero y el aluminio a diferentes países, incluidos sus aliados comerciales en el TLC, en el Telecán, México y Canadá. No, ahora es por la situación de que la tolerancia cero en el caso de los inmigrantes, y que ha separado a padres e hijos, a los niños están encerrados por ahí prácticamente en lo que podríamos llamar campos de concentración, como las que tenían los nazis contra los judíos, en condiciones infrahumanas, y todo esto viene a complicar más la situación en ese país, el más poderoso del mundo, donde encuentra eco positivo, fíjense ustedes, porque pues sí, es un país que ya está así, muy minado en sus sentimientos por las drogas. Vemos los crímenes que se producen también por la excesiva libertad en la compra y posesión y uso de armas de fuego, lo que ha pasado en ese país. Y hoy, con este hombre en el poder, pues por eso lo eligieron, por eso gana, porque tiene mucha gente que piensa como ellos, como él, y la discriminación para ellos es antes que cualquier otro sentimiento humanitario. Y bueno, al grado que su propia esposa, Melania Trump, declaró que no está de acuerdo con esa política persecutoria contra los inmigrantes, y sobre todo contra los niños. La Organización de las Naciones Unidas, que es como la carabina de Ambrosio, que apunta pero no dispara, pues ya también está tratando el tema y está buscándole, y pues salen con que
tiene que respetarse la soberanía estadounidense, sí es cierto, pero deben existir, así como se persigue a otros países que violan los derechos humanos y inmediatamente es Estados Unidos el primero en imponerle sanciones, pues ahora también se deben buscar los elementos necesarios para detener esta cacería de niños. Dicen que es cosa política, no lo dudamos, así son los políticos en todo el mundo, y él pues viene a las elecciones intermedias de noviembre para renovar la Cámara de Representantes, equivalente a nuestros diputados de acá, federales, pero ya también dicen que está preparando el terreno para buscar su reelección en el 2022 y que Dios nos agarre confesados, sobre todo a sus propios coterráneos. Y aquí lo que debe hacerse, y ya México está trabajando diplomáticamente hablando en ese sentido, pero no se puede hacer mucho más. Es más, no le permiten a la prensa llegar a esos campos donde están estos niños, porque ya trascendió que los tienen en condiciones infrahumanas, incluso en la propia alimentación. Ya hace unos días Televisa dio a conocer un reportaje de Francisco Villalobos, uno de sus corresponsales en Estados Unidos, donde la declaración, el testimonio de un niño guatemalteco nos pintan de cuerpo entero a lo que es Donald Trump y su política discriminatoria contra todo lo que se mueve y que no haya nacido, cualquier ser humano que no haya nacido ahí en ese país. Y otro escándalo, otra polémica en México por la famosa concesión de 300 cuencas hidrológicas de México a la iniciativa privada. Pues inmediatamente, tiempos electorales, por supuesto, pues esto se politizó, y que ya nada más eso nos faltaba, que Peña Nieto privatizara el único de los bienes que no había tocado, como es el agua, que es vida. Y pues han surgido muchas opiniones, y decíamos nosotros, lo comentamos mañana en nuestra columna que ya está en cbjara.com, que según la Semarnat y según la Conagua no hay tal. Han salido a explicar que no existe ningún riesgo, porque la Constitución lo prohíbe, de perder la soberanía en ese elemento que es el agua, sino que simple y sencillamente se está buscando cómo proteger el medio ambiente, cómo preservar precisamente ese elemento que ya se sabe que la próxima guerra mundial, dicen los que de esto saben, no va a ser por el petróleo, sino por el agua, que se agota precisamente por la falta de cultura, por la falta de conciencia, por la falta de responsabilidad, que no valoramos su precio, lo que sirve. El agua es vida, no, la desperdiciamos, la contaminamos y estamos acabando con esto. Y comento yo mañana precisamente que, bueno, esta situación nos va a beneficiar a los consumidores de agua potable de Coatzacoalcos, Minatitlán y parte de Cozoleacaque. ¿Por qué? Bueno, porque van a rescatar el agua de los manantiales que abastecen a Yuribi, al sistema Yuribi, y que ya está privatizado, entre comillas, por la mafia esa de Esteban Bautista Hernández y de la francesa naturalizada mexicana Verónica Munier, que nos venden el agua al precio que quieren y nos la racionan, y si no le dan lo que exigen monetariamente hablando, pues cierran válvulas o rompen el acueducto. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, pues con esta medida nosotros vamos ya a estar tranquilos. Quizás se pague un poco más por el agua, pero no vamos a vivir ya con el Jesús en la boca como estamos viviendo en este momento, porque el agua
no es de nadie, es un bien nacional, pero desgraciadamente no sabemos administrarlo y tampoco hacer un uso racional de ella. ¿Y qué está pasando ya en la sierra de Santa Marta y de San Martín? Pues los mismos lugareños ya están padeciendo de la escasez. ¿Y por qué? Porque no tienen la cultura ni la responsabilidad ni la preocupación por preservar sus bosques, sus selvas. Son los grandes depredadores también en ese sentido. Y no solamente eso, sino que los gobiernos federal y estatal tienen programas para reforestar. Y también son ellos los que administran los recursos y lo que menos haces es aplicarlos en la reforestación para detener todo eso que está sucediendo y que ya han bajado los niveles de arroyos y ríos porque ya no hay selva. Entonces, creemos, mi punto de vista muy particular, es que con esta medida, que no es privatización sino concesión, bueno, pues se va a acabar ya este negocito para Esteban Bautista, Verónica Munier y todos esos ecolocos de allá, de esas sierras de Santa Marta y de San Martín. Y es más, fíjense ustedes que hoy el periódico El Universal publica una información en donde salió a declarar el titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Los rumores de privatización del agua son ataques falsos para obtener el beneficio de carácter electoral. No hay otra, así es, se está politizando. ¿Y quién? Pues ya saben quién. Y dice Roberto Ramírez de la Parra que los videos que están circulando en las redes sociales son precisamente patrocinados, no lo llamó por su nombre, pero insinuó, y ya saben quién, precisamente por Morena y por Andrés Manuel López Obrador, que como yo digo mañana en la columna, bueno, pues lo que va a pasar, aguántenme el corte, es que igual como ha prometido López Obrador para cachar, para robar sufragios, que en cuanto llegue a la presidencia, el mismo 1 de julio, como ha dicho, el día 2 a más tardar, va a echar abajo las reformas energéticas, educativas y también estas concesiones de el agua que ya decretó el presidente Enrique Peña Nieto. Así es que no se desesperen los que están cayendo en el garlito de las redes sociales con esos videos patrocinados por Morena y por López Obrador, porque esto no va a durar mucho. En cuanto gane López Obrador, si es que gana, y que a Dios nos agarre confesados, va a terminar con todo eso. Y explica la Conagua y la Semarnat que con esta medida se van a preservar reservas ecológicas que no existen en ninguna otra parte del mundo, y ponen como ejemplo la selva lacandona. Y aquí tenemos precisamente la selva de la región de los Tuxtlas, que la Universidad Nacional Autónoma de México ha preservado a capa y espada por la incultura. Precisamente lo vemos con el Parque Jaguarundi de Petróleos Mexicanos, allá en las inmediaciones del complejo Morelos, que cuánto trabajo ha costado preservarlo. ¿Por qué? Porque no colaboran los vecinos de las comunidades aledañas y los cazadores furtivos. Y esto está pasando en México. Y hay situaciones en que es necesario poner un hasta aquí, como en el caso del agua. Y no olviden que la próxima guerra mundial, dicen los que saben, que no va a ser por el petróleo, sino por el agua, precisamente. Y ¿cuál pleito de López Obrador con Carlos Slim por lo del aeropuerto? Pues fíjense ustedes que la agencia EFE, y esto lo retomó el periódico El Financiero, dice: ¿por qué le convendría a Slim el posible triunfo de AMLO? Dice: el gobierno del candidato presidencial estaría abierto a revisar la reforma de telecomunicaciones y abrir el mercado para alcanzar la cobertura de
las zonas rurales, llevar internet sobre todo a las zonas rurales. Y este es precisamente el gran negocio que estarían cocinando desde ya Slim y López Obrador. Y también saldría ganando Slim con la concesión de un canal de televisión abierta que no ha podido lograr. Entonces, ¿de qué nos espantamos? ¿De qué es por qué creemos lo que nos dicen en que con lo del aeropuerto por poco se agarran del chongo? Y si ya por otro lado negocio es negocio, política es política, y dicen los que saben que la política es de negociación y no de confrontación, y más cuando hay en juego negocios millonarios o multimillonarios como estos de las telecomunicaciones. Y al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no le corre prisa por terminar de una vez por todas de integrar la policía municipal. Declaró apenas ayer que espera que para noviembre tener ya a unos 250 policías para integrarlos al mando único a cargo del sector naval. Debe recordarse que cuando él recibió el poder municipal, ya el gobierno de Joaquín Caballero Rosiñol le entregó 120 elementos. Y pues él apenas va a producir otros 130 para los 250 para noviembre. Y mientras tanto, pues no le corre prisa cuando la sociedad civil y la población en general sigue siendo víctima de la inseguridad. Y hemos dicho nosotros a manera de propuesta que por qué esa policía municipal no se reinstala en las casetas de vigilancia policiaca que están por todas las colonias abandonadas como elefantes blancos y como refugio incluso de delincuentes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Una vez más, ¿ese es el cambio? ¿Esa es la raíz de la esperanza que anunció como eslogan de su gobierno Víctor Manuel Carranza Rosaldo y que no ha germinado en ningún sentido, y menos en situaciones tan prioritarias como es la seguridad pública? Bueno, pues entonces algo hay que hacer, porque ya decíamos, no le corre prisa a Carranza Rosaldo. Él sigue cobrando muy bien, un sueldo extraordinario, su gente también, que llegó a conquistar a Coatzacoalcos desde el Palacio Municipal, con sueldos fabulosos, que han incrementado hasta en 70% la nómina que tenía Joaquín Caballero Rosiñol y que ya era pesada, era obesa. Y bueno, pues así son las cosas de esta política nuestra, política a la mexicana, sobre todo con la nociva por parásita partidocracia. Más de lo mismo, quien llegue, quien venga, siendo la partidocracia la que está de por medio, pues siempre obtendremos cero resultados, como lo estamos viendo en materia de seguridad pública en Coatzacoalcos. Por hoy es todo. Les agradecemos en todo lo que vale su atención, su compañía. Gracias por compartirnos, y Dios mediante, mañana miércoles por aquí estaremos con ustedes. Si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo a nuestro estilo y a mi manera. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.